Bueno, en esta billetera no cabe la menor duda que el tema es el presupuesto de el 2024. Es el paquete económico completo lo que tendremos que entender, porque se ha hablado mucho del incremento del déficit, de la expansión del gasto, qué tanto es político, qué tanto es real, qué tanto estamos ¿Qué tanto lo viendo podemos una riesgo cubrir de finanzas y qué públicas, ¿no? tanto resultado va a dar? Esa es la Sobre otra. todo, ¿no? Sí, no, yo creo que la cuestión es, le vamos a meter una lana, pero ¿qué vamos a tener a cambio? Pero realmente, digo, ay, estamos desequilibrando las finanzas públicas. Bienvenido al subsecretario Muchas de gracias. Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por invitarme. Gracias, Gabriel, por estar La aquí, pregunta va subsecretario. directo. Es en serio, ¿no? O sea, la mayor parte de los analistas económicos de aquí dicen que el presentar un déficit completo ya es con todo y deuda de 5.4, ¿no? 5.4. Por ciento Del del PIB es el Producto más Interno alto Bruto, desde Sí. principios del 2000, de los de 90, y 1994. que es muy expansivo y que esto nos va a conducir casi al descarrile y al incremento de impuestos. Creo que es así el resumen de la crítica. Sí, son un poco las críticas que han estado emitiendo algunos bancos o algunas casas analistas. La mayoría también de los bancos, sobre todo los bancos de inversión, no están viendo tan dramático el asunto y nosotros tampoco en la Secretaría de Hacienda. El programa económico está en línea con una senda del porcentaje de deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto de 48.8, Sí. que sigue siendo baja en comparación con la meta y el techo que establecimos de 50% para el sexenio. Entonces, en todo el sexenio no se ha rebasado el 50%, excepto en el 2020 con el impacto de COVID que llegó a 52%, y a partir de ahí ha venido reduciéndose prácticamente cada año. Y México, después de este programa, va a seguir siendo uno de los países con menor nivel de endeudamiento como porcentaje del Producto Interno Bruto. Que eso es lo Subsecretario, relevante, ¿no? Es lo que toman en cuenta las calificadoras, es lo que observan los bancos de inversión, es lo que observan los inversionistas. El día que se presentó el paquete entre el viernes y el lunes, prácticamente el tipo de cambio se mantuvo con movimientos paralelos. Entonces parece que no hubo mucha reacción Al sobre el contrario, paquete. mejoró. Se apreció un poco, sí. a ver, una pregunta más allá de los porcentajes que son importantes para comparar. ¿Por qué sube arribita de los 9 billones 70,000 millones de pesos? En términos de pesos y centavos El es el gasto más corriente. alto en la historia, bueno, en toda la historia. ¿Por qué sube tanto? Yo lo pondría en un contexto de 2 años, el penúltimo y el último de esta administración. Tiene que ver con, primero, hay un compromiso del presidente de acabar todas las obras, y esto es importante, entonces, asegurar las fuentes de fondeo, sobre todo hacia el 2024. En el 2023, lo que estamos previendo para el cierre de este año fiscal es que nos vamos a quedar un poco por abajo en el gasto, en términos de las obras, porque hubo algunos subejercicios que se han reflejado, siempre se reflejan de manera natural en proyectos de alta escala, como son los que estamos construyendo en el sureste. Y eso lo que nos ha llevado es que el déficit esperado para el 2023 baje de 4.2 a 3.9, y es parte de ese gasto se está desplazando al año O sea, digamos 2024. que son ahorros generados en periodos anteriores o subejercicio, digo. Es un Un ahorro no es subejercicio, subejercicio. no es un ahorro en No es un realidad, es que ya no lo pudimos, no lo vamos a poder gastar, Ejercer y se pero se traslada. traslada hacia el siguiente año. Entonces, cuando vemos los ¿Pero es superávit, gasto de una sola vez? es gasto de una sola vez. ¿Cómo poder diferenciar qué es el gasto de inversión con el gasto operativo? Porque son prácticamente todos los proyectos de infraestructura que se están construyendo en el sureste y a lo largo del país, todas las inversiones que se están haciendo también en el norte, en carreteras, en aeropuertos. O sea, no vamos a tener el ejemplo del México-Toluca, que en el 17 debió concluirse Es, y se está concluyendo en el 24. es lo que queremos evitar, porque, por ejemplo, el ejemplo de México-Toluca, yo recuerdo la administración anterior no lo pudo terminar y prácticamente, actualmente hoy cuesta casi 4 veces más que lo que costaba originalmente. Entonces, cuando los proyectos toman mucho tiempo, siempre están susceptibles a un impacto inflacionario o algo pasa y los costos suben y los presupuestos se empiezan a mover. Entonces es importante acabarlos, no solo porque es un compromiso del presidente López Obrador, sino porque no queremos dejarle esa presión a la siguiente administración. Entonces es un gasto de una sola vez. Si yo pudiera, por ejemplo, si aglutináramos todos los proyectos emblemáticos, suman alrededor del un punto del PIB. Eso, al acabarlo en el 2024, es un gasto que ya no va a estar reflejado en el presupuesto 2025, y por eso para la Por Secretaría de eso la Hacienda, proyección es que cae el déficit. exactamente, Ah, porque ese gasto en infraestructura ya no debería de estar en el 2025, ya no va a estar. Y
y ¿Pero le estás podemos estar... blindando las finanzas a la siguiente administración? Y la siguiente administración, sí, y la siguiente administración va a tener, digamos, el espacio para formular sus proyectos y obviamente ellos ya tendrán que hacer una programación para ver cómo evolucionan sus agregados fiscales, ingreso-gasto y cómo van acomodando los proyectos de Y sí inversión. tendremos... Pero nada más para acá, Sí, sí. pero el portafolio de proyectos tiene que acabar en el 2024. Exactamente lo que le quería preguntar, subsecretario. ¿Qué certeza tenemos de que con esta partida que se le da a estos proyectos estratégicos, estamos hablando del Tren Maya, de Dos Bocas, estamos hablando, no sé si la segunda etapa del AIFA, el corredor interoceánico, los proyectos de Conagua, se van a terminar realmente con estas aportaciones y no nos resulte como en México, Toluca, ¿no? Que según se iba a terminar y pues no se terminó. Sí, no, prácticamente la mayor parte casi todos los proyectos ya están más allá del 90% y lo que se está reflejando ahora son obras periféricas y secundarias. Hubo también, obviamente, algunos ajustes en algunos proyectos que se tuvieron que hacer sobre la marcha, pero prácticamente están terminados y en el 2024 lo que se espera es que los presupuestos del 23 y 2024 son suficientes para terminarlos. Y eso es lo que queremos hacer. Yo creo que el 2025 ya entrarían estos proyectos en una fase más de operación. Y entonces lo que es gasto de inversión se va a convertir en gasto de operación. Todo gasto de infraestructura tiene un impacto en el gasto de operación futuro, pero eso está programado ya en el marco fiscal de mediano plazo que estamos elaborando ya de cara a la transición y que le presentaremos. Es como mantener el subsidio a la tarifa eléctrica a los hogares de menor consumo, ¿no? Sí, y algunos proyectos Tienen que programar. como van iniciando, tienen que Como por ejemplo el impuesto a la internación de los, digamos, de los no residentes que se le va a destinar a Tren Maya, ¿no? El pago que hacen a turistas, el pago. Ah, sí, porque no estamos metiendo ningún impuesto, Sí, no, ningún ese es impuesto nuevo. así le denominan en la fichita. Digamos, se van a etiquetar parte de algunos ingresos relacionados con estos proyectos a los proyectos, para que cuenten con una fuente ya de financiamiento, en lo que terminan de alcanzar una masa crítica ya de maduración en sus flujos y en sus aforos. Ahora, hay un punto que creo que ojalá lo destaques. Específicamente el déficit de cuenta corriente, o sea, del gasto corriente. ¿De dónde deriva? ¿Por qué deriva? ¿Por qué tienen que inyectarle tantos recursos a Petróleos Mexicanos? ¿Cuánto hay de inversión en CFE como para que se destine simplemente una cantidad impresionante? En el sector energía casi va a 1 billón de pesos. Yo lo pondría también en el contexto del 2024, donde es el último programa, pero sobre todo donde va a haber mucho ruido político por dos elecciones, la de México y la de Estados Unidos. Prácticamente van a pasar en paralelo. Y la experiencia nos ha dicho que siempre que hay elecciones hay mucho ruido, a veces hay volatilidad. Y creo que lo importante es asegurar que el sexenio cierra bien en términos financieros y que si hubiera un evento de volatilidad no nos provoca un problema o un tema para poder cerrar. O sea, no tendríamos problemas de pago de bonos o cosas así. Es lo que queremos evitar. Durante los últimos 5 años o los primeros 5 años de esta administración, digamos, las estrategias de apoyo a Pemex fueron una mezcla de capitalizaciones, reducciones de la carga fiscal y también operaciones de mercado que hacíamos de manera conjunta, manejo de pasivos y refinanciamientos juntos entre Pemex y Hacienda. El 2024 pensamos que es más conservador y más defensivo, mejor tener una línea presupuestal aprobada y los recursos asegurados para que Pemex pueda pagar sus... Son los 140,000 millones de pesos que se están... 45,000. Son 145,000 145,000 que van a estar en una línea presupuestal y luego vamos a bajar por decreto lo que sería el derecho de utilidad compartida de Pemex y eso nos suma 180,000 millones. Y van a estar etiquetados para la reducción de deuda o el pago de deuda de Pemex. Es decir, se lo vamos a dar a Pemex, Pemex lo va a pagar la deuda, pero no para bonos, no para proveedores o no, así. para deuda de mercado. Serían los bonos que tiene emitidos en el extranjero y que vencen en 2024. Y hablando otra vez de la es una cantidad impresionante, son casi 12,000 millones de dólares. Y por eso es que estamos también incrementando el déficit. El gobierno va a levantar ese monto en deuda para dárselo a Pemex. Y esto tiene una razón de minimización de costos financieros. Pemex actualmente paga 500 puntos base arriba de lo que paga el gobierno mexicano. No, entonces, pues entonces... Mejor levantamos nosotros el dinero y se lo damos a través de la línea presupuestal. Y por eso también tiene el déficit un componente que es el apoyo que se le va a dar a Pemex. Pero la rentabilidad, otra vez regresando a esta recanija palabra, rentabilidad. O sea, Pemex, ok, le genera mucho flujo al Estado mexicano, de eso no queda duda, pero entre ese nivel de deuda tan alto parecería que
Se endeuda Pemex para poderle pagar al Estado mexicano la renta petrolera. No ha sido todavía deficiente esta capacidad de generar rentabilidad petróleo mexicano. No, y lo que dices tienes razón, pero era lo que estaba pasando antes de esta administración. Ha Antes de esta pasado administración. Sí, no, desde... digo, es que el problema no es de Sí. ahorita. Es estructural. No, pero técnicamente, al tener una carga impositiva tan alta la empresa, generaba que tuvieran que tomar deuda no solamente para la inversión, sino a veces para pagar el impuesto si no tenían la rentabilidad suficiente. Nosotros la carga fiscal de la empresa se la hemos venido reduciendo de 65 a ahora 35, entonces son 30 puntos porcentuales que le vamos a Es quitar casi la un carga billón de fiscal. pesos el Exacto. margen de maniobra que le han dado en un año. Pemex, cuando se le quita la carga fiscal y se le quita la carga de deuda, es completamente rentable. Y eso se ve en las comparaciones del EBITDA. Este indicador ha mejorado porque hemos venido reduciendo también el derecho de utilidad compartida y hemos venido conteniendo la deuda. Sin embargo, en la última administración, la deuda de Pemex se duplicó, pasó de 50,000 a casi 110,000. Y ahorita lo que hemos logrado más bien es estabilizarla, que no siga incrementándose, en lo que se estabiliza también la Pero con producción. ese anuncio, pues lo que van a hacer es reducirla. Tienen capacidad de pago, de amortización, que esa es la Pero que no parte, nos den no de un susto, ¿no? refinanciamiento. Porque las tasas pueden estar muy volátiles. Bueno, la señal que hemos recibido tanto del Banco Central como de otras instituciones financieras es que las tasas estarán altas durante todavía un muy buen tiempo. Entonces, ¿Qué tipo de cambio en torno a 17, qué? es 17.4 lo estamos viendo. ¿Será? No, es lo que estamos estimando de acuerdo a nuestros modelos, pero para el 2023 estimamos una depreciación ligera y se apreció el ¿Por qué la tipo de cambio. fórmula de petrolera sale tan baja, no? 56 dólares el 56.4. barril. Mucha El precio prudencia, está ¿no? en Yo creo que eso es bueno. 63, ¿no? Ser muy prudente. El precio del petróleo actualmente está más alto que lo que nos da la fórmula, pero tenemos que aplicar la fórmula porque está establecida en la ley. Y la fórmula tiene dos componentes. Un componente que mira hacia atrás, es decir, el histórico del precio del petróleo. Ay, fue negativo en el Y fue 2020. negativo en el 2020 y en el 2021 todavía estaba un poco bajo, luego empezó a subir de manera acelerada. Entonces el promedio de ese componente es bajo. Y los futuros también están previendo una moderación del crecimiento global y una potencial moderación de la demanda de petróleo. ¿Y cómo qué nos dice respecto a las críticas de que la proyección de crecimiento económico es optimista? Digo, ayer el Banco Central Europeo bajó la expectativa. Creo que no le ha atinado. Tomaron un buen margen, ¿no? Creo que está entre 1.6 y 3%. El margen, 3%. el rango, y no es un rango estadístico, no es un rango con grados de confianza, no es estadístico. 5, ¿no? Es que sí creemos que el rango donde va a estar el PIB de México va a estar entre el 2.5 y el 3.5. México ha estado creciendo entre el 3 y el 4 después del impacto de COVID. Desde el 2021 México ha estado entre el 3 y el 4 más o menos creciendo. Pero sí estamos viendo ya una moderación del crecimiento global. Hay una moderación también del crecimiento en Europa. Alemania, que es el motor de crecimiento de Europa, está un poco... y además tiene una intensa relación comercial con China. China también parece que no está reflejando altas tasas ya de crecimiento. Y Estados Unidos, algunos de sus sectores están entrando en lo que ellos llaman una moderación de crecimiento. Entonces, en ese contexto que estamos viendo a nivel internacional, pensamos que México va a seguir creciendo, pero ya no entre el 3 y el 4, sino entre el 2.5 y el 3.5. Y las estimaciones del presupuesto las hicimos muy conservadoras, usamos el rango inferior, 2.6. Y por eso pensamos que el presupuesto es muy defensivo, es muy conservador, porque nos estamos abriendo márgenes de maniobra en caso de que hubiera eventos de volatilidad en el 2024. O una desaceleración más marcada. Una potencial desaceleración, y es como estamos... Que el señor Putin se mantenga con calma, ¿no? Exactamente. Y también en un contexto de moderación del crecimiento es importante mantener el impulso de la economía, ¿no? Sí. Que digo, finalmente tienes con qué. También los programas sociales no nada más son dispendio, te aumentan el consumo en la parte de la base, ¿no? Pero y ahorita empiezan a darse recuperas signos de desaceleración de consumo, ¿no? En algunas economías estamos viendo... México también. En México hay algunos indicios ya. Entonces es importante incluir estos criterios en la programación financiera. Pues muchísimas gracias, Gabriel Llorio, por estar en esta billetera. Muchas gracias. Y ya lo oyeron, él es el subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Nos vemos la próxima semana a la misma hora.